Amén, mis hermanos, un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer otro estudio sobre la Biblia, sobre Cristo, la persona de Cristo. Y esto se llama, ¿no?, Cristología bíblica. Podamos adorar a Dios, mis queridos hermanos, con la alabanza, ¿no? Toda gloria, toda honra sea a Dios. Toda gloria, toda honra, todo poder son de Dios. Toda gloria, toda honra, todo poder son de Dios. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, confío en ti. Santo Espíritu, confío en ti por siempre. La gloria, la honra y el poder son de Dios. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios amado. Oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el único Dios verdadero, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lugar estás, todo poder es tuyo, Señor, todo lo sabes, Dios amado. Permítenos, Dios amado, poder adorarte, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Permítenos adorarte, Señor, abriendo tu Biblia, Señor. Permítenos adorarte, cantándote, Dios amado. Queremos saber un poco más acerca, Señor, de tu Hijo amado, de Cristo Jesús, Dios amado. Padre amado, permítenos escudriñar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. Permítame leerles, mis hermanos, abran su Biblia, por favor, en Juan 1:1, donde nos dice, no, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén, mis hermanos, este es un tema bastante... se lo ha tocado durante 5 siglos, imagínense, mis hermanos. Se ha establecido la cristología como la base de la Biblia, mis hermanos, porque toda la Biblia habla sobre el Cristo, mis hermanos. Cristo es Dios, mis hermanos. Dios se humilló y vino a la tierra, mis hermanos, como hombre. Cristo, hombre, mis hermanos, ¿no? Es Dios en su sustancia y hombre también en su sustancia, mis hermanos. La persona de Cristo, mis hermanos, tiene estas características, mis hermanos. Hablemos acerca de cristología bíblica, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿no? La importancia de la cristología, ¿no? Sabemos que el tema central de la Biblia es Cristo, mi hermano, o sea, la cristología. Es un tema de toda la eternidad, ¿no? En Juan 17:1, por favor, abre tu Biblia. En Juan 17:1, rápidamente, vámonos. Perdón, Juan 17:3, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, mis hermanos. Esto es lo que hablamos acerca de la eternidad en Cristo Jesús, mis hermanos. La vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Amén.
En Hebreos 1:1-4, ¿no? Nos da de una manera comprimida la idea de lo que es la cristología, mis hermanos. Rápidamente, abre tu Biblia, mi hermano, mi hermana, en Hebreos, capítulo 1. Tienes que tener la Biblia en tu mano, si no estás de balde ahí. Otra cosa que estuvieras en el trabajo escuchando, ¿no? Eso también es así, pero si estás en la casa, tienes tu Biblia, márcalo, mi hermano. No, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. En primer lugar, ¿no? Nos presenta dos asuntos con respecto a la persona de Jesucristo, ¿no? La humanidad de Cristo entra en la historia del hombre, Dios habla a través de la humanidad de Jesucristo y Dios se hace hombre. Amén. ¿Sí? Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya estaba dicho, ¿no? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? A quien asimismo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, ¿no? La humanidad de Cristo. Cristo estaba ahí en la historia de la humanidad. ¿Sí? Dios nos ha hablado a través del Hijo, ¿no? Y el segundo aspecto, ¿no? Dentro de lo que es respecto a la persona de Jesucristo, es la divinidad de Cristo. La humanidad y la divinidad de Cristo tiene la misma esencia de Dios. Nos enseña que Cristo es Dios. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿no? Y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. En un segundo punto nos enseña los diferentes oficios de Cristo, ¿no? En el verso 1 y 2 nos habla el oficio profético de Cristo, ¿no? El agente revelador, ¿sí? Cristo nos habla, nos revela la esencia de Dios, nos muestra a Dios, ¿no? Cuando le dicen a Jesucristo, no, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesucristo le dice, no, tanto tiempo estoy contigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? El oficio sacerdotal, ¿no? De Cristo, agente purificador, el verso 3, mis hermanos. El verso 3, ¿no, mis hermanos? En el cual siendo, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén. El oficio sacerdotal, agente purificador. Y el tercer oficio, ¿no, mis hermanos? El real de Cristo, ¿no? Oficia como Rey de los cielos, versículos 3 y 4. Hace sentar en la majestad, mis hermanos, de su gloria, ¿no? Mucho superior que el de los ángeles, mis hermanos. Estos son los tres oficios de Cristo que nos muestra estos versículos, ¿no? Acerca de lo que son, qué oficios tenía Jesucristo, ¿no? El oficio profético, el sacerdotal y el real de Cristo, ¿no? Y en tercer lugar nos da a conocer, ¿no? Los estados de Cristo, ¿no? El verso 2 y 3, el estado de gloria, mis hermanos, ¿sí? El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿no? Y la imagen de su misma, y la imagen misma de su sustancia. Amén. ¿Sí? Estado de gloria, estado de humillación, se humilla, ¿no? Y se hace como nosotros. Y el estado de glorificación está en la majestad, mis hermanos. Cuando dice, ¿no? ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, se humilló, mis hermanos, estado de humillación, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? El estado de glorificación, ¿no? O sea, el versículo, perdón, en Hebreos 1 al 4 nos da
estas enseñanzas, mis hermanos, ¿no? Nos presenta lo que vamos a estudiar, mis hermanos, la persona de Jesucristo, ¿no? Lo que es cristología, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, nos muestra los tres oficios de Cristo, el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real de Cristo. Y nos muestra los tres estados, ¿no? De Cristo. El estado de gloria, el estado de humillación y el estado de glorificación, mis hermanos. Sí, lo que se debe estudiar o conocer es acerca de la persona de Cristo, el Salvador, ¿no? Se debe conocer, ¿qué vamos a conocer, mis hermanos? La deidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Y cómo es la unión de las dos naturalezas de Jesucristo, ¿no? Su naturaleza divina, su naturaleza humana, ¿no? A esto lo llaman la unión hipostática de Cristo. Tenemos que pedir, mis hermanos, al Espíritu Santo que pueda ayudarnos a escudriñar, mis hermanos. Tenemos que pedir esa ayuda, mis hermanos. Esta parte, mis hermanos, es bien delicada, mis hermanos. Tratar este asunto, como te he dicho, son 5 siglos que se ha ido dando, ¿no? Este debate, digamos, y se ha plasmado, ¿no? Acerca de la persona de Cristo, mi hermano. En primera de Pedro 1, 10, 11 dice, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Sí? Inquirieron diligentemente. ¿Dónde han inquirido, mis hermanos? Diligentemente, ¿no? Estaban ahí cada día escudriñando la palabra de Dios, ¿sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, la Biblia nos habla de Cristo, mis hermanos, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El plan de salvación de Dios, mis hermanos, Cristo es lo más importante dentro de todo el universo, de la iglesia. Cristo es lo más importante en nuestras vidas, mis hermanos. Sin Cristo nada es, mis hermanos. Romanos 1:1:5 dice, no, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado, mis hermanos, para el Evangelio de Dios. O sea, es santificación, mis hermanos, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, mis hermanos. Antes, está hablando sobre el Antiguo Testamento, mis hermanos, ¿no? Acerca de su Hijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Miren, mis hermanos, la carne. Jesucristo hombre, ¿no? Fue declarado Hijo de Dios, la divinidad de Cristo, ¿no? Con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia, mis hermanos. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿O lo cambiamos las palabras, mis hermanos? ¿No? Entonces, nos habla acerca de Cristo hombre, ¿no? Y de Cristo Dios, divinidad y humanidad, mis hermanos. El Antiguo Testamento nos da la anticipación de Jesucristo, ¿no? El Nuevo Testamento, hablar de Cristo, predicar a Jesucristo, mis hermanos. La Biblia entera habla de Cristo. Ese es el tema principal, ¿no? La cristología, mi hermano. No te creas tú que eres importante, ni las cosas que tienes. A veces queremos colocar, ¿no? Las cosas materiales adelante. Tengo esto, tengo el otro, o soy esto, o soy el otro. No, somos nada delante de Cristo Jesús. No somos nada, mis hermanos, si no fuera por Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, no claramente, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que tú nos has mandado. Pero ni eso a veces hacemos, mis hermanos. Un mandato, por ejemplo, es amar a Dios, ¿no? Con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos ha hablado, ¿no? Acerca de que debemos perdonar, de amar, ¿no? Predicar su palabra cada día, mis hermanos. Me seréis testigos, nos dijo. Eso no es un favor. No es si pudieras intentar. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Amas a Cristo o no amas a Cristo? Así es la palabra de Dios, mis hermanos. Es espada que quiebra, mis hermanos. Espada que penetra. Martillo que rompe, mis hermanos.
Entonces la Biblia entera habla sobre cristología, sobre la persona de Cristo. Cristo hombre, Cristo Dios, mis hermanos, la divinidad y la humanidad de Cristo. Colosenses 1:16 dice, no, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, no dice cielo nada más, porque entendé bien en los cielos, y las que hay en la tierra, plural, ¿no? Singular, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, Cristo Dios, la divinidad, la deidad de Cristo. Cristo es el eje central de la Biblia, de la iglesia. No es el pastor, no es el hermano, no es el diácono, no es el líder, el maestro o el hermanito, no. Cristo es el eje central de la iglesia, mis hermanos. A Él le debemos todo. Tenemos que darles el lugar a Cristo, la palabra de Dios en la iglesia. Tenemos que dar el lugar a los sacramentos que nos habla la Biblia, el bautismo y la Santa Cena, mis hermanos. La palabra de Dios está primero, mis hermanos. Todo es consultado bajo la palabra de Dios, mis hermanos. Cristo, palabra viva de Dios. Las ordenanzas que nos ha dado Dios, ¿no? Los sacramentos, ¿no? El bautismo y la Santa Cena, mis hermanos. Y el tercer lugar, mis hermanos, la disciplina, la obediencia. La disciplina que nos dan en la iglesia, mis hermanos, pero con amor, no con venganza, no con odio, con miramiento, no queriendo hacer daño al hermano, mis hermanos, tampoco eso es disciplina. La disciplina es buscando la restauración del hermano, de la hermana. No, otro día vamos a hablar respecto a eso, pero aquí nos dice, ¿no?, que Cristo es el eje central de la iglesia, de la vida, ¿no? Yo quiero tener este Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, ¿no?, en todo lo que hagamos, ¿no?, de todo lo que nos rodea. O sea, no hay un hálito de nuestra vida que se separa de Cristo. Durante los 5 siglos primeros de la historia de la iglesia, o sea, 500 años, el principal debate era la cristología. Establecer esta base, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la persona de Jesucristo? ¿Jesucristo ha venido en carne nomás? ¿Jesucristo ha venido en espíritu nomás? ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? En los concilios de Nicea, ¿no?, de Calcedonia y la declaración de Atanasio, se establecen las bases de la cristología, ¿no? Cristo vino, ¿no? Vino, dejó el trono. Dios deja su trono y viene aquí y habita como hombre, la divinidad y la humanidad. En una de las 5 solas de la Reforma establece, no solo Cristo, mis hermanos. Ni tú ni yo, mis hermanos, ni ninguna obra que hagamos. Los herejes atacan, ¿no?, lo principal, a Cristo, a su persona, mis hermanos. En esos 5 siglos, mis hermanos, se ha atacado, ¿no?, esta doctrina principal acerca de la persona de Cristo. En los primeros 3 siglos, mis hermanos, hay 12 errores cristológicos. Unos decían, ¿no?, que Cristo es espíritu nomás, no ha venido. Es como si hubiera manejado un títere, así más o menos. Otros dicen, Cristo ha sido hombre nomás, como profeta. Un hombre más ha sido. Otros dicen, la mitad era Cristo hombre y la mitad era Dios, ¿no? Está mal eso, mis hermanos. Entonces vean cuál es el punto a entender quién es Cristo en la persona de Cristo, ¿no? La persona de Cristo, no, la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, mis hermanos. El tema central es la persona de Cristo, la doctrina de Cristo. Entender, mis hermanos, este punto. La piedra preciosa, entonces, la piedra escogida, la piedra principal sobre la que se edifica, entended bien, sobre la que se edifica la iglesia, es Cristo. Si esta es la base de nuestra iglesia, mis hermanos, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a cambiar, mis hermanos, porque Cristo nos va a transformar. Pero si esta no es nuestra piedra principal y estamos jugando al cristiano, no vamos a cambiar, no vamos a obedecer la palabra de Dios. Y ahí se reconocen entre los creyentes y los discípulos de Cristo.
En la iglesia no vas a encontrar los creyentes y los discípulos de Cristo. Primera de Pedro 2, 6, 7, ¿no? En Hechos 4, 11, Efesios 2, 20, Lucas 20, 17, Mateo 21, 42, Marcos 12, 10, ¿no? Mi hermano, puedes ahí quizás marcarte, no anotarte estos versículos de la Biblia, pero abriremos, mis hermanos, Efesios 2, 20. Efesios 2, 20, mis hermanos, abran en su Biblia y tú después lo lees a solas, ¿no? Y meditas, mis hermanos, esta palabra. Efesios 2:20 dice claramente, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Listo, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero no es lo más importante. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, mis hermanos, es la esencia de nuestra fe, de nuestra salvación. No es un pastor, no es una hermana. A veces decimos, la hermanita tantos, el pastor tantos. No, es Cristo. Cristo que ha utilizado a la hermana, Cristo que ha utilizado al hermano, Cristo ha utilizado al pastor. Tenemos que glorificar a Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Piedra principal es Cristo. La salvación individual, esto quiero que tengas en cuenta, depende del concepto que se tenga de Jesucristo, mis hermanos. La salvación individual depende del concepto que tenga de la persona de Jesucristo. Puede fallar en otros aspectos, pero en este no se puede fallar. No puedes dudar de la persona de Cristo. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. La humanidad y la divinidad, unidos. No pierden su esencia. Las dos naturalezas unidas ahí no pierden su esencia, mis hermanos. ¿No? Quizás tú digas, no, puedes hablar acerca de acerca de la predestinación, por ejemplo. No es un tema central, digamos. Nadie comprende eso, nadie puede afirmarte al 100%. Esto es, o el libre albedrío. Puedes fallar, podemos fallar en ese aspecto, pero en este tema, no acerca de la persona de Cristo, no. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? En Efesios 1:7, ¿no? Solo en Jesús hay perdón de pecados, la justificación. Romanos 5:1, nadie puede estar reconciliado con Dios sin Cristo. Relación con Dios, reconciliación. Juan 14:6, no es posible ir al cielo sin Cristo, entrar al cielo. Cristo es el que nos lleva hacia Dios, hacia la vida eterna, mis hermanos. Una pregunta crucial que hace Jesús, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta muy personal. ¿Quién decís que soy yo? La gente opina muchas cosas acerca de Cristo. Unos dicen que es un hombre fuera de lo común, otros dicen que ha sido un gran profeta de Dios, otros hasta piensan que ha sido un ángel de Dios enviado. ¿Sí? Pero para nosotros, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Cristo ha hecho todo, mis hermanos. Cristo es Dios mismo. Es una persona de la Trinidad, mis hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana. Cristo es nuestro Dios Salvador. Mateo 16:16 dice, ¿no? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que dice a continuación. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado. O sea, qué bien. ¿No? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no viene de carne y de sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice, ¿no? Mi Padre, Él te lo ha revelado mediante el Espíritu Santo. Te ha dado a conocer esto que tú dices que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eres Dios mismo. Mientras no tengamos esa conciencia de la palabra de Dios en nuestros corazones,
No sé qué estamos haciendo en la iglesia. No sé qué estamos haciendo, cantando, tocando o predicando. Mientras no tengamos esta conciencia, ¿no? De que tenemos que tener esa relación con el Padre mediante Jesucristo, y que el Padre pueda revelarnos su palabra mediante el Espíritu Santo y hacernos conocer que Cristo es Dios mismo, que Cristo es nuestro Salvador y que vamos a obedecer su palabra, ¿no? Viene esta segunda pregunta, ¿no? ¿Quién es para mí Jesucristo? La cristología es un tema central de la Biblia, de la iglesia, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso les decía, no, el cristiano hace teología. El cristiano hace teología, medita la palabra, escudriña la palabra, habla con el autor de la palabra, que es Dios mismo. Jesús es la persona más especial del universo. La singularidad es tal que no es entendible para la mente caída. Muchos no van a poder entender esta parte. Muchas personas no entienden por qué no han aceptado a Cristo en su corazón. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios mismo manda, dice, no, al Espíritu Santo para que habite, porque somos templo, dice, del Dios viviente, y el Espíritu Santo nos revela los secretos. Por eso dice, no, por eso Jesús le dice a Pedro, te los reveló mi Padre, mediante el Espíritu Santo, mi hermano. Oremos, mis hermanos, mis hermanas. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú solamente puedes darnos, Señor, esa capacidad de entenderte mediante el Espíritu Santo, Señor, para entender este estudio acerca de la cristología de la persona de Cristo. Cristo hombre, Cristo Dios, la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús. Dios amado, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el Dios creador de todo, que se humilló y vino a la tierra para ofrendar su vida misma por causa de nosotros, para salvarnos, y que fue ascendido en poder y gloria, resucitó en poder y gloria, y mandó al Espíritu Santo para que pueda guiarnos. Nos humillamos en tu presencia, Dios amado, y ayúdanos a entender esta temática que es la cristología. En nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, mis hermanos, bendiciones.